Este tema te va a volar la cabeza. Hoy te voy a demostrar el poder y el beneficio sanador que obtenemos al leer la Sagrada Escritura frecuentemente. La enseñanza la vamos a dividir en 3 partes. Ojalá estés muy pendiente a todas y cada una de estas partes. En la primera parte te voy a compartir los resultados de un estudio científico que demuestra los beneficios de leer la Sagrada Escritura frecuentemente. Y te voy a brindar en la descripción del video la referencia para que puedas verificar ese estudio. En la segunda parte te voy a demostrar lo que ha dicho la Iglesia Católica oficialmente al respecto, que coincide con las conclusiones del estudio estadístico que te voy a compartir en la primera parte. Y en la tercera parte te voy a dar 5 consejos prácticos a la luz de la espiritualidad católica para obtener más beneficio sanador de la Sagrada Escritura. Así que muy pendiente. Vamos con la primera parte. Los resultados estadísticos del estudio que te había avisado. Te digo que el enlace va a estar en la descripción de este video para que veas la metodología de ese estudio con sus gráficas y todo eso. ¿Okay? Los datos recopilados por el Centro para el Compromiso Bíblico, así se llama la institución que hizo este estudio. ¿Okay? El Centro para el Compromiso Bíblico, los resultados de ellos en ese estudio confirman que los cristianos que leen la Sagrada Escritura por lo menos 4 días a la semana tienen menos probabilidades de participar de los comportamientos o vicios siguientes. Los que leen la Sagrada Escritura frecuentemente tienen el beneficio de reducir estos comportamientos que te voy a describir según las conclusiones de ese estudio. Aquellas personas que leen frecuentemente la Sagrada Escritura se embriagan, o sea, abusan menos del alcohol en un 57% menos. Se reduce la ingestión desmedida de alcohol en un 57%. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio se reduce en un 68%. Sigo. Consumir pornografía se reduce en un 61%. Otro vicio terrible como el apostar o el recurrir a los juegos de azar de forma compulsiva se reduce en un 74%. Ahora, eso es lo que se deja de hacer y otras cosas más, lo puedes ver o verificar en el estudio. Pero por otro lado, un mayor compromiso con las Escrituras, según este estudio, también genera un creyente más involucrado en difundir el Evangelio, o sea, en compartir la fe. Aquellos que leen o escuchan la Biblia al menos 4 días a la semana tienen mayores probabilidades de participar de los comportamientos siguientes. Aquello era lo que se reducía, ahora es lo que aumenta. Pendiente estos datos. Compartir la fe con otros aumenta en un 228%. Sigo. Ayudar a otros creyentes en su crecimiento espiritual, lo que ellos en el estudio llaman discipulado o el discipular, ¿okay? Que en definitiva es interesarse no solamente por uno, sino también por los demás, velando y acompañando y asesorando en el crecimiento espiritual. Eso se aumenta en un 231%. Otro dato que me llamó mucho la atención es que aquellos que leen la Sagrada Escritura frecuentemente aumentan su habilidad para memorizar textos de la Biblia en un 407%. Esto lo voy a tener que añadir a aquel estudio que hicimos aquí en esta comunidad. Un estudio, compartí con ustedes 5 pasos para memorizar mejor los textos bíblicos. Pues mira, el 6º paso sería leer frecuentemente la Sagrada Escritura para activar la memoria o la memorización de los textos bíblicos, cosa que es muy importante. Ahora bien, estudiando todo esto, descubrí otro estudio, no lo voy a tratar en detalle, pero es un estudio hecho por Christianity Today, y en ese estudio concluyó que la lectura de la Sagrada Escritura puede reducir la depresión,
la ansiedad y la ira. Ese enlace también te lo voy a incluir en la descripción del video para que tú verifiques esta información. Estudios con datos, con estadística, ¿okay? Con fuentes, ¿cómo diríamos? Con entrevista, como se hace un estudio científico a este nivel. Pues que concluye este segundo estudio, que se reduce la depresión, la ansiedad y la ira. O sea que hasta menos pastillas vas a tener que tomar si lees frecuentemente la Sagrada Escritura. Ahora, en la segunda parte de este tema de hoy, te voy a compartir qué es lo que dice la Iglesia Católica sobre la lectura frecuente de la Escritura, y vas a ver que lo que dice la Iglesia Católica, lo que ha declarado la Iglesia Católica en cuanto a la Sagrada Escritura se refiere, entre otras cosas, ayuda para que nosotros nos sanemos, para que vayamos progresando en este proceso de perfección cristiana. Y por qué no decirlo, y de sanación, y de liberación, de mayor comunión con el Señor. Son beneficios extraordinarios. La Sagrada Escritura tiene un poder inmenso. Pues mira, en primer lugar, relacionado con esta segunda parte de este tema, vamos a ver cómo de importante debería ser, lo puse en mayúscula, cómo de importante debería ser la Sagrada Escritura para los católicos. Me refiero a la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación en el Concilio Vaticano II, el documento conocido como Dei Verbum. Pues mira, la segunda parte del número 21 de Dei Verbum, que tiene por título La Iglesia venera las Sagradas Escrituras. Ese es el subtítulo que da este documento a este número 21. La Iglesia venera las Sagradas Escrituras. O como anunciaba anteriormente, deberíamos. Pues voy a citar. Dice el concilio. Esto es lo que dice la Iglesia Católica al respecto. Es necesario que toda la predicación eclesiástica, Dios mío, ojalá si fuera, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Mira la importancia que tiene, tremenda importancia. Sigo, porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Dios habla contigo, Dios se mete contigo. O sea, no basta con abrir el super libro, ¿okay? Hay que abrir nuestro corazón, despejar nuestra mente, porque estamos teniendo un diálogo, un coloquio, claro, con temor, con respeto reverencial, sabiendo que Él es Dios, que nos muestra su corazón, que nos revela su mente en la Sagrada Escritura. ¡Qué maravilla! ¿Y qué más dice el concilio? Añado, y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad. El concilio pudo seguir diciendo, es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es apoyo y vigor. No, pero añade que en verdad es apoyo y vigor para la iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos. Alimento del alma. Recuerda las palabras del Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea Jesucristo. Es alimento para el alma, continúo la cita, fuente pura y perenne de vida espiritual. Prepárate para lo que viene ahora. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Y a continuación cita Hebreos 4:12, que tratamos en detalle en otra enseñanza, en otro video, en esta comunidad de Cristófilos. Pero voy a añadir el versículo 13 también. Escucha con atención lo que dice el Espíritu Santo acerca de la palabra que Él mismo ha revelado. Dice, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, o sea, llega donde nada más puede llegar, my friend. Y escruta, sigue diciendo, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Versículo 13. No hay para ella criatura invisible.
todo está desnudo, o sea, expuesto y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. No sé por qué no lo anoté aquí. Isaías 55:11 en este mismo sentido. Léelo por favor cuando puedas. Cuando dice que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, ¿okay?, sino que ejecuta el propósito para el cual ha sido mandada, enviada de parte de Dios. O sea, la palabra de Dios siempre surte su efecto. Por eso cuando hago apostolado personal, le digo a ciertos amigos, mira, está bien, tú me estás diciendo que estás mal delante del Señor. Quizás no estás en gracia de Dios, pero no te alejes nunca de la Sagrada Escritura. Y aunque no puedas comulgar, no faltes nunca, nunca al precepto de la Santa Misa. Porque ahí se te imparte la palabra, la escrita y la palabra, el verbo único del Padre también, que se manifiesta, que se hace presente con su cuerpo, alma, sangre y divinidad, que aunque no lo puedas recibir, es el ámbito, en ese momento es el ámbito en el cual se concentra un mayor poder de la gracia divina. Ahora vamos a ver también, a tono con esta segunda parte, con respecto a lo que dice la Iglesia, vamos a ver si de verdad estamos colaborando los católicos con este ideal de preeminencia de la Sagrada Escritura, que es sana, que libera, que tiene el potencial para quebrantar tu corazón y ponerte en el rango ya no de la ira de Dios, sino de la gracia de Dios. Ahora dice el número 25, el segundo párrafo, para no tomarte mucho tiempo, segundo párrafo, que ha sido titulado, este número 25 del Dei Verbum ha sido titulado de la siguiente manera. Se recomienda, mira lo que dice la Iglesia, se recomienda la lectura asidua. Asidua significa frecuente. O sea, se recomienda la lectura frecuente de la Sagrada Escritura. Y al respecto dice, voy a citar, por favor escucha con mucha atención. Dice, de igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia. Mira las palabras que utiliza. Exhorta con vehemencia. O sea, esto es urgente, esto es determinante, esto es para ahora y para siempre, hasta que me muera. El concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, tú y yo estamos ahí, a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime, todos nosotros, a que aprendamos el sublime conocimiento de Jesucristo. ¿Quieres más y mejor comunión con Jesucristo? ¿Quieres conocerlo mejor? ¿Quieres auscultar, ver más claramente su voluntad? Recurre al superlibro, la Sagrada Escritura. El pensamiento de Dios puesto por escrito, que te sana, que te libera, que te salva. Para que adquieras el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente, dice el concilio, con la lectura frecuente de las divinas escrituras. Aquí subrayé divinas escrituras. Las escrituras son divinas y vas a ver al final por qué son divinas. ¿Por qué son divinas? Lo vamos a ver al final. No te despegues, por favor, no te vayas. Continúa diciendo el concilio. La Iglesia Católica a través de estas letras sigue diciendo: porque el desconocimiento de las Escrituras, citando a San Jerónimo aquí ahora, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Las palabras de San Jerónimo las recoge oficialmente aquí la Iglesia. Fíjate lo importante que es la Sagrada Escritura. Lléguense pues gustosamente al sagrado texto, ya por la Sagrada Escritura, ya que la Sagrada Escritura está llena del lenguaje de Dios. Recurramos, por tanto, como dice el concilio aquí, incluso a las instituciones aptas para ello, para compartirnos la palabra de Dios, y por otros medios también, como YouTube. A propósito, perdóname el paréntesis, casi todos los días estamos publicando trivias bíblicas en el área de comunidad, en las pestañas de comunidad en este canal. Por favor, refiérete a ello. Diciendo el concilio. Pero no olvide que deben acompañar la oración a la lectura
lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. Vamos a tratar sobre eso ya mismo, cómo rezar la Sagrada Escritura para atender esto y que esa comunicación con Dios sea más efectiva. Porque, sigue diciendo, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Eso es lo que ha establecido la Iglesia, corroborando o verificando la posibilidad que hay real, como hemos visto según el estudio que citamos en la primera parte. Ahora, en la tercera parte de este tema, de esta enseñanza, vamos a dar 5 consejos prácticos para la lectura frecuente de la Sagrada Escritura y que esa lectura surta su efecto en nosotros. 5 consejos breves. Primero, medítala. Fer, pero eso se dice muy rápido, pero ¿cómo? No te preocupes, mira, a mí me gusta seguir a San Ignacio de Loyola en esto. O sea, cuando se lee la Sagrada Escritura para rezarla, para establecer ese coloquio con el Señor, primero un acto de presencia de Dios, ¿okay? Reconociendo ante quién nos estamos exponiendo. Luego entonces vamos a hacer esa lectura suave, con calma, para creerla. Aquí vamos a activar el entendimiento y, ¿por qué no?, todo nuestro sentimiento, todo nuestro sentido lo vamos a aplicar en esto, para creerla. Luego entonces vamos a activar la voluntad para amarla y, en tercer lugar, para practicarla. Entonces esa lectura rezada, meditada, debe concluir con un propósito. Si se hace bien temprano por la mañana, como lo hago yo, se establece un propósito para seguir perseverando en ese propósito a lo largo del día. De manera que esa palabra sigue surtiendo su efecto a lo largo del día. Y por la noche entonces me examino en presencia de Dios una vez más para ver por dónde me ha llevado el Señor y cómo yo he reaccionado durante el día a la palabra que me ha dado el Señor, que me ha comunicado el Señor. Otro recurso que tiene, a tono con este primer consejo, es la llamada Lectio Divina. ¿Sabes tú lo que significa Lectio Divina? Significa lectura de Dios. Como quien dice, en cierto sentido, tú lees a Dios. La Lectio Divina, como saben muchos de ustedes cristófilos, es un método de lectura espiritual de la Escritura. Fer, me dejaste igualito. ¿Qué es eso? No te preocupes, no te quiero ocupar tiempo. Así que en la descripción del video te voy a dar el enlace para un artículo breve de catholic.net que trata brevemente ese tema y los pasos que generalmente se hacen para la meditación de la Sagrada Escritura. Como quiera que sea, para que te motive, te voy a compartir unas palabras del Papa Emérito Benedicto XVI al respecto de la Lectio Divina, palabras por las cuales él nos recomendaba la Lectio Divina, la lectura rezada, meditada de la Sagrada Escritura utilizando estos métodos. Dice el Papa Benedicto, dice, la lectura asidua otra vez más, la lectura asidua de la Sagrada Escritura acompañada por la oración permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla, y a través de la oración se le responde con una confiada apertura de corazón. Continúa diciendo el Papa Benedicto XVI. Si se promueve, esto es importante y lo subrayé, porque aquí vamos a descubrir tú y yo una cosita, un secreto lo vamos a descubrir. Mira, si se promueve esta práctica con eficacia, estoy convencido, dice este hombre, un hombre muy espiritual, muy santo, pero brillante también, inteligentísimo, sapientísimo. Muchos han concluido que es una de las mentes más prodigiosas en términos intelectuales en la historia de la humanidad. Y mira lo que dice él. Dice, estoy convencido, si se promueve esta práctica, la Lectio Divina, la lectura meditada, rezada de la Sagrada Escritura, estoy convencido de que se producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. Ustedes y yo estamos preocupados por lo que está aconteciendo en la Iglesia Católica, sobre todo en este último decenio de
Bueno, no quiero entrar en detalle, ya ustedes saben. Quiero que el tono de esta enseñanza sea optimista, pero en resumidas cuentas, el diablito entonces no quiere que tú y yo recemos la Sagrada Escritura, que nos metamos con la Sagrada Escritura, para que Dios a través de su palabra se meta con nosotros y se meta en nosotros. Eso no lo quiere el diablito, porque si nosotros, como dice aquí el Papa Benedicto, practicamos estos métodos con las debidas disposiciones, eso va a surtir el efecto siguiente, como dice él, producirá una nueva primavera espiritual en la iglesia. Y ahora continúa el Papa diciendo, el Papa Emérito Benedicto, no hay que olvidar nunca que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies o nuestros pasos y luz en nuestro camino. Y aquí está citando el versículo 105 del Salmo 119. ¿Te das cuenta que yo no soy el único que se pasa citando el Salmo 119? Segundo consejo. Prepárate para la misa haciendo una buena lectura de lo que se va a estar leyendo, de las escrituras que se van a estar leyendo en la celebración eucarística. Esto es importante. A mí me ha ayudado mucho y a mucha gente que le he aconsejado esto también. ¿Por qué? Porque a veces en algunas comunidades pues no se lee bien la Sagrada Escritura, no se hacen bien las lecturas que corresponden a la misa de ese día o de ese precepto. Y si tú no has analizado y no has leído con atención esos textos bíblicos, pues no los vas a comprender o no te vas a concentrar mientras lo leen, porque a veces lo leen mal. Y también porque no siempre, lamentablemente, demasiadas veces no se explican los textos de la Biblia como se debe en las homilías. Claro, durante la semana, pues está bien que solamente se tome una partecita y hagamos la aplicación, pero en fiestas de precepto y también en los domingos, en el sermón dominical, en la Santa Misa, se requiere que se atiendan esos dos aspectos de la predicación. ¿Okay? La explicación de los textos bíblicos y luego la aplicación de esos textos bíblicos. Claro, está todo en su contexto, teniendo a Jesucristo como el hilo conductor y en sintonía con la doctrina católica. Y luego entonces se aplica. ¿Okay? No quiero enrollarme con esto. Quizá en algún día haga algo para predicadores, para tratar este y otros aspectos de la predicación. Pero en resumidas cuentas, no siempre se lee bien, muchas veces no se predica bien o como se debe, y entonces bueno que te prepare para que entonces devengues fruto de esa lectura y puedas aprovechar mejor los contenidos bíblicos de la celebración eucarística cuando asista. Tercer consejo, puedes aprovechar para esa lectura de la Sagrada Escritura, para que no te pierdes, siga más o menos un sistema, puedes aprovechar las lecturas diarias de la misa. De hecho, ese es el método que yo uso para mi lectura rezada de la Sagrada Escritura todos los días. Aprovecho la lectura y sigo la secuencia de la lectura de la misa del día. Ahora, hay otro método también, y es el siguiente. Puedes rezar los salmos según la liturgia de las horas. Este sería entonces el cuarto consejo. Reza los salmos según la liturgia de las horas. Es opcional, claro está. Pero imagínate, estás leyendo, recitando los mismos salmos que recitaba el Señor, y que ese mismo día, en ese mismo momento del día, están citando millones de hermanos tuyos, cristianos católicos, haciendo la liturgia de las horas. Eso es maravilloso. Y rezas esos salmos aquí entre tú y yo sin que nadie se entere. Los salmos es, porque me lo han preguntado, mi libro preferido de la Sagrada Escritura. Algún día tal vez les diré por qué. Bueno, también puedes, en el quinto consejo, puedes tener un plan de lectura diaria de la Sagrada Escritura. Hay muchos recursos para ello. Lo que yo te voy a recomendar lo pongo en pantalla en este momento. Un libro que recomiendo y es buenísimo y me gusta, y he tenido
los mejores y más elocuentes testimonios acerca de este método. Lectura diaria de la Sagrada Escritura. Puedes leer toda la Escritura en un año dedicando unos cuantos minutos. Ahí está el recurso que te recomiendo. Se llama La Biblia en un año, tu encuentro diario con Dios, de la editorial de la Universidad de Navarra. ¿Qué nos queda por decir? Escúchame. Entonces, por lo antes dicho, y por otras muchas razones que no tenemos el tiempo para ello, exponte al poder de la palabra de Dios. ¿Me escuchaste bien? Exponte al poder de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para 5 cosas. Mira lo conveniente que es esto. Esto te conviene. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Esto te conviene. Exponte al poder de la palabra de Dios para que no te engañen, my friend. Escúchate bien, para que no te engañen. ¿Okay? Para ello, exponte al poder de la palabra de Dios. Mira Jeremías capítulo 23. Aquí hay un problema, y el problema de los falsos profetas. A la gente le costaba identificar lo falso de lo verdadero. Y mira lo que dice el versículo 29, como uno de esos criterios para determinar si la palabra que decía tal o cual profeta provenía de Dios. Dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. La palabra de Dios que se proclama no siempre te complace. De hecho, se supone que te cambie, que te haga crecer. Y el cambio y el crecimiento se produce a través del dolor, de la mortificación. Y cuando el Señor te consuela y te transmite su paz a través de la Escritura, es para prepararte y disponerte para el próximo paso de crecimiento. ¿Okay? Así que mucho cuidado, mucho cuidado. No todo el que proclama la palabra de Dios está hablando de parte de Dios, por mucho que cite textos bíblicos, porque una cosa es citar y otra cosa es explicar de acuerdo con toda la divina revelación. ¿Okay? O sea, si te proclaman un texto bíblico para pasarte la manita, para decir que tú estás bien, es lo mismo, ¿qué más da? No te preocupes, amor es amor, como he escuchado yo recientemente, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías, repito, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Con razón sufrieron tanto estos profetas. Con razón los mataron. Que es el sufrimiento que lamentablemente quieren rehuir aquellos que entre nosotros tienen la responsabilidad de proclamar esta palabra poderosa. Esta palabra que sana, esta palabra que libera, esta palabra que salva. Y ahora nos las proclaman para que nos sintamos bien. Psíquica o psicológica o sentimentalmente hablando. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Entonces también, exponte a la palabra de Dios para, número 2, para que todo te vaya bien. Para que todo te vaya bien. Cuidado, aquí no estamos hablando de prosperidad según el mundo, de esa pseudo teología o pseudo evangelio de la prosperidad. No, porque aquí es prosperidad según Dios. ¿Estamos claros? Josué, en el primer capítulo, versículo 8, dice, no se apartará de tu boca. Mira el consejo que le dan a Josué para que emprenda esa gesta de introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Ese es el éxito, ese es el éxito para él. ¿Y qué consejo se le da? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, dice el texto, todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien según Dios. ¿Recuerdas el Salmo primero que enseñamos aquí en este canal hace 5 semanas atrás? ¿Recuerdas ese Salmo?
El primero, a muchos les gustó, fue impactante, fue emocionante dar esa charla y descubrir la reacción de muchos y los testimonios de muchos de ustedes. Dice el Salmo primero, versículos 2 y 3, que bienaventurado es aquel que en la ley del Señor se deleita. En la ley del Señor se deleita y noche y día medita en ella. Es como árbol plantado. Mira el beneficio de meterse con la Sagrada Escritura. Es como árbol, el hombre que medita, que tiene la palabra de Dios como su norte, ¿okay? que le da su lugar. Es como el árbol plantado a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas no se marchitan. El texto dice, jamás se marchitan. ¿Y cómo concluye? Y todo cuanto hace, prospera. Todo cuanto hace, prospera. ¿Por qué? Porque está siguiendo el manual. Tú fuiste creado por Dios. Y hay un manual, el creador, el fabricante, estableció un manual para que tú le saques provecho a tu vida para su gloria, por amor y para servicio a los demás. Y ese manual, ese instructivo, es el superlibro, la Sagrada Escritura. 3. Exponte al poder de la palabra de Dios para que estés capacitado para obrar según Dios. Para que estés capacitado para obrar según Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto es importante porque de estos textos, lo que nos llama la atención primero es cuando habla de la inspiración de la Sagrada Escritura. Claro, es lo más importante. Pero a veces pasamos por alto el versículo 17 que nos habla de para qué se nos da o para qué se nos garantiza la inspiración divina de la Sagrada Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura toda es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Ves por qué no podemos sacar textitos fuera de contexto? Eso es lo que hacen algunos para pasarnos la manito, para adormecer nuestra conciencia. Como un fraile, un cura, que públicamente, yo hablo de los mandamientos, hago una publicación acerca de los mandamientos para motivar a la gente a fijarse de lo que Dios ha establecido para nuestro bien. Y él me escribe que Dios no manda, Él no ordena, Él no prescribe. ¿Okay? Él simplemente nos recomienda, Él simplemente nos alienta. Bueno, ¿ves? Para que tú veas. ¿Por qué? Porque se hace selección de textitos fuera de contexto, aparte de toda la revelación, prescindiendo del resto del contenido bíblico para decir cosas que contradicen lo establecido por Dios en toda la revelación. Mucho cuidado con eso. Repito, toda la Escritura, perdona que me detenga, pero es que tengo que tratar esto porque tengo una responsabilidad contigo y yo no quiero que te tomen el pelo, yo no quiero que se aprovechen de ti, yo no quiero que te eches a perder. Y te doy las razones a través de este canal y de estas enseñanzas y entonces tú disciernes a ver para qué camino vas, ¿okay? O qué opción vas a tomar en tu vida. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, ¿para qué? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por eso te estoy diciendo que te expongas al poder sanador de la palabra de Dios para que estés capacitado para obrar bien. 4. Exponte al poder de la palabra de Dios para que seas libre. Nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. En el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. ¿Y qué más? Y conocerán la verdad. ¿Y qué más? Y la verdad los hará libres. Pero para permanecer fieles a las palabras de Cristo, tú tienes que enterarte de las palabras de Cristo. Cristo es la palabra única del Padre, el Verbo encarnado. Y esa palabra única del Padre se expresa en palabras a través de la Sagrada
Escritura. Por eso bien nos advierte la iglesia de que desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Por eso es que tú y yo no podemos prescindir de la Sagrada Escritura. 5. Exponte al poder liberador y sanador de la Sagrada Escritura para que te santifiques, Juan 17:17. Otra vez el Señor dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sabes que algunas traducciones omiten ese artículo la? Ponen tu palabra es verdad y lo traducen bien, no hay problema, pero ese artículo está en el texto, en el llamado original, el artículo la. Tu palabra es la verdad que santifica. Claro. Es entendible por qué omiten el artículo para no escandalizar o no confundir a la gente. Eso está bien, porque nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y también la vida. Él es la verdad. Pero entonces, ¿por qué la palabra es también la verdad? Recuerda que en esta comunidad de Cristófilo nosotros lo vemos todo integrado. No lo vemos fragmentado ni contradictorio. ¿Okay? Claro. No podemos separar a Cristo de su palabra porque su palabra es la expresión de la persona de Cristo. De manera que si prescindimos de la palabra, nos estamos alejando de Cristo. Así que viéndolo todo de forma integrada, la verdad que es Cristo se manifiesta de forma inequívoca e infalible a través de la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios es la verdad. Es la forma establecida por el Señor y por eso es de inspiración divina para que nosotros tengamos acceso y comunión con la verdad en persona que es Cristo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora comprendemos mejor por qué en el número 25 de Dei Verbum, de aquel documento del Concilio Vaticano II, ¿te acuerdas? En el número 25 dice que las escrituras son divinas. Mira, se refiere a la Sagrada Escritura como divinas escrituras en este mismo sentido. O sea, no podemos separar las palabras o la expresión de la voluntad de Dios de la persona de Dios. No podemos hacer eso. Recuerda lo que dijo el Señor. Si me aman, guardan mis mandamientos. Si me aman, guardan mis mandamientos. Es decir, fijarse de la palabra de Dios es necesario para tener comunión con Dios. No te alejes de la Sagrada Escritura, no prescindas de la Sagrada Escritura. Acércate a la Sagrada Escritura lo mejor posible, con las mejores disposiciones que pueda, con la última entretela de tu alma, para que el Señor abra su corazón y te muestre su pensamiento a través del superlibro. Recuerda, en la descripción de este video están todos los enlaces que te he mencionado durante esta enseñanza. Y también el enlace de PayPal. Esto es importante, por favor, ayúdanos. Y también encuentras el enlace de PayPal para que colabores con nosotros y podamos seguir con este apostolado católico de énfasis bíblico y espiritual. Por tu ayuda, muchas gracias. Y de todo corazón te deseo paz.